Bueno, muchachos, ahora sí empezamos la clase. Tengan todos buenas tardes nuevamente. Ahora sí, doy suficiente tiempo para que todos entren. De aquí en adelante no entra ya nadie porque no vale interrumpir la clase. Entonces, hoy les puse la guía de el tema, el párrafo. Hoy vamos a entrar al tema del párrafo. Entonces, vamos a dirigirnos a la guía. Primero que todo, la guía está por aquí. Vamos a compartirla primero. Vamos a compartir ventana. Si la ven ahora ahí, muchachos, si ven la guía. Sí, Sí, señor. Bueno, muchachos, vamos a empezar aquí. Entonces, ¿cuál es el desempeño o evidencia de aprendizaje? profe, yo no veo. Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos que así lo requieran. Correcto. Ese es el desempeño, si se ve. Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos que así lo requieran. ¿Qué voy a aprender aquí en pocas palabras? Voy a aprender a redactar, a escribir correctamente, por lo menos mínimo una, dos, tres, cuatro oraciones. Bueno, la redacción al escribir los textos tiene que tener claridad, o sea que nosotros al redactar recuerden que todo texto mínimo, pequeño, oración, frase, debe ser coherente. Bueno, la introducción ustedes saben que ustedes la leen para que les digan qué van a aprender. El tema de hoy, ¿cuál es? Vamos a ver, díganme cuál es. El párrafo estructural. El párrafo. Eso es sencillito porque a veces escribimos y no sabemos organizar las ideas dentro del texto. Pero para yo aprender a hacer un párrafo, debo tener en cuenta su estructura, debo tener en cuenta sus características, debo tener en cuenta qué voy a redactar, ahí me ubico, qué voy a escribir, qué voy a exponer dentro de esa redacción, dentro de un párrafo. Un párrafo, como su nombre lo dice, es una unidad textual constituida por varias oraciones. Constituida por varias oraciones en las que una de esas oraciones prima como principal o pueden ser dos principales y el resto de esas oraciones son secundarias. Esas oraciones corresponden a cada una de las oraciones ordenadas o subordinadas. ¿Qué quiere decir? Que esas oraciones van unidas, en pocas palabras, por un conector, por palabritas pequeñas que unen unas con otras. Eso es todo. Por ejemplo, si yo digo, Juan y Claudia caminan en la noche y luego salen al patio a recrearse un poco. Y luego ya hay un conector. Entonces vean que los conectores es lo que constituyen las oraciones coordinadas o subordinadas. Bueno, entonces, ¿qué es un párrafo? Es una unidad mínima de texto compuesta por una o más oraciones que desarrollan una idea coherente. Ahí me dice de dónde procede la palabra párrafo. Viene de la palabra latina parágrafos, que significa texto. Bueno, el párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Estas últimas conocidas como subordinadas o relacionadas de manera lógica y coherente. ¿Qué quiere decir lógicas y coherentes? Que deben de tener sentido, deben ser claras.
¿Qué quiere decir eso? Que yo al escribir no puedo escribirlas mal, sino que tienen que tener sentido y tienen que estar relacionadas una con otra. Para que cuando lo vaya a leer, usted no vaya a leer, yo leer como indio atravesado, no entender qué querer decir. Así le decía a mis estudiantes cuando escribían mal. O sea que hay que redactar bien para que yo pueda leerlas bien y se puedan comprender. Todo párrafo debe ser coherente y ustedes saben que un párrafo, recordemos, ya lo dije aquí, está constituida por una oración y varias secundarias, o pueden ser dos oraciones principales y una secundaria, pero lo esencial siempre se escribe una principal y el resto son ideas que giran alrededor de la idea principal de ese párrafo, son secundarias. ¿Cómo se separan los párrafos de uno del otro? ¿Quién me recuerda? Ustedes no vieron el párrafo en séptimo. ¿Cómo separo un párrafo del otro? Se separa por puntos y seguidos. Con un punto y aparte, ya hay, no, pero ese es para separar los párrafos, muy bien, punto y aparte, hago otro párrafo. El que me dijo por ahí punto seguido, así es que se separan las oraciones. Dentro del párrafo yo puedo unirlos entre sí con punto, por eso que son subordinadas, porque van unidas por punto seguido y o por conectores, por eso es que son subordinadas u ordinadas. Entonces, yo separo esas oraciones por un punto seguido. Así es que me da el párrafo, lógicamente, para que se pueda entender. Si escribo una idea y después voy a anexarle otra que está relacionada con esa, punto seguido, enseguida. Esa letra debe ser con mayúsculas. Recuerden que la ortografía también hay que tenerla en cuenta. Dentro del párrafo, después de un punto, escribo con mayúsculas. Ahora vamos a ver cuáles son las características de un párrafo. Ya sé, un párrafo es un conjunto de oraciones en la que prima una principal y una idea secundaria que giran en torno a la idea principal. Características del párrafo, aquí está. Los párrafos están compuestos por una serie de elementos y reglas gramaticales que constituyen la unidad gramatical conocida como la misma. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Debemos analizar cuáles son las características para yo desarrollar un párrafo. Primero, debe iniciar con un pequeño espacio en blanco denominado sangría. Después del título. Cuando usted va a empezar un párrafo, usted escribe un título de todo texto que vaya a escribir, de una idea, de cualquier, siempre debe dejar un espacio. Ese espacio se llama sangría. Después de ese espacio, usted debe iniciar la primera letra del párrafo. ¿Con qué se inicia? Todo párrafo inicia con qué letra? Con letra mayúscula. Y analicen ustedes, mire, les estuve revisando en las respuestas del mapa mental, las características, ustedes empiezan con minúsculas, hay que corregir eso. Si yo sigo cometiendo ese error, estoy cometiendo un error ortográfico. Aquí no se trata de tachar por la mala ortografía, aquí se trata es de que yo aprenda a escribir bien. Yo no tildo a nadie porque hasta el profe se equivoca. Pero sí hay que cuando yo vaya a escribir en un párrafo, ya no se me puede olvidar que la primera letra que voy a hacer ese párrafo, esa idea que voy a escribir con varias oraciones debe empezar con mayúsculas. Después de punto, con mayúsculas. Y listo, terminé ese primer párrafo, punto y aparte. El otro párrafo empieza también con Mayúscula. excelente, excelente muchacho. Empieza con mayúsculas. Cada párrafo, cada vez que usted vaya a escribir un texto, eso no se le puede olvidar nunca. Entonces, pone punto y aparte y empiezan con minúsculas. No hay un error enseguida. Entonces tenemos que corregir eso. Eso es ortografía, oyeron, para que mejoren ahí. Bueno, ¿qué más me dice? Está formada por una o más oraciones. Vamos a ver, recordemos. Una de esas oraciones, que es la primera oración o la oración, una de esas oraciones debe ser ¿qué? Recuérdenme. Del conjunto de oraciones que constituyen el párrafo, una de ellas que es Primaria y secundaria. pero una de ellas, una solita. Lo dijo. Primaria
Secundaria, profe. No. Secundaria. Una de ellas es principal. O primaria, la que uno llama primaria y secundaria, idea primaria y idea secundaria. Una de ellas es principal. Todo párrafo tiene una idea principal, lo vamos a ver más adelante. Bueno, las otras siempre pueden ser secundarias que giran en torno a la principal. Muy bien, vamos entendiendo ahí. Bueno, aquí dice, se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente párrafo. Listo. Bueno, ya yo sé del párrafo. Empieza con una letra mayúscula. Está constituido por una o varias oraciones, en la que esa oración, una es principal. Pueden ser dos, pero siempre es una. Voy separando cada idea por un punto seguido. Si no me cabe, lo coloco abajo, pero ya yo sé que ese punto es seguido. ¿Sí? Vamos bien ahí. Y finaliza con todo párrafo finaliza, ya se me olvidó con qué finaliza un párrafo. Con un punto aparte. Con un punto, ese es el que llamo punto y aparte. Eso no se me puede olvidar. Y aquí manejamos ortografía. Bueno, vamos a las clases de párrafo. Tipos de párrafo. Una primera división es la siguiente, un párrafo descriptivo. Un párrafo descriptivo que trata de darnos a entender. Si yo entro en un texto, de un texto descriptivo, describe elementos, cosas, lugares, sitios, etcétera. Bueno, muy bien, mira, aquí está. Establecer características de cosas personales o situaciones. Abundar en aspectos que se quieren destacar. Explicar una idea o definir un personaje. Describir cómo son sus rasgos. Cómo es el lugar, cómo es el sitio, cómo es la persona. Qué dimensión, qué grande es, qué tan pequeño es el espacio. Eso es describir. Están los párrafos narrativos. Como su nombre lo dice, ¿cuál es el propósito de un párrafo narrativo? Cuentan hechos o procesos a partir de un objeto o sujeto central. Correcto. Permite la lectura y desarrollo de las ideas. Excelente. O narra los sucesos y acontecimientos que le suceden a alguien. O relata hechos y sucesos de persona, animal o cosa. Eso que describe o narra, relata, describe también. La descripción está dentro del párrafo narrativo porque los escritores describen mucho los sucesos, los relatan, los describen y explican detalladamente en el lenguaje literario. Bueno, párrafos argumentativos. Defienden, refutan o rechazan una idea, pero en su mayoría tratan de exponerla desde el punto de vista del autor. ¿Qué quiere decir? Que la defienden exponiendo su punto de vista. Pero para que el párrafo sea evidente o argumentativo, todo texto argumentativo debe mostrar evidencia. Entonces, aquí está. Uno, definen ideas o conceptos. Tienen como objetivo persuadir al lector de lo que se dice es cierto, en los que el autor fundamenta su postura o afirmación con relación a una idea. Correcto. Pero tiene que mostrar evidencia. Para que yo diga lo que es verdad, ¿cómo lo evidencio? Con tesis fundamentada. O sea, con evidencia o cito pasajes textuales que evidencien que lo que yo digo es cierto. ¿Sí me van entendiendo? Sí, señor. Bueno, entonces, el argumentativo defiende ideas o también puede refutar. En un texto argumentativo no estoy de acuerdo con cierto autor que dice que, por decir algo, que dice que todos los seres vivos son beneficiosos para el hombre. No, porque todos los seres vivos en algunos casos, todos no son beneficiosos para el ser humano, porque existen insectos y existen otros que no son beneficiosos. Los beneficiosos son los que no le perjudican al hombre. Bueno, eso es un argumento. Bueno, eso es un ejemplo de argumento. Bueno, está el párrafo de desarrollo. Párrafo de enumeración. Uno que cierre el micrófono que está molestando ahí, por favor. Se escucha, no sé si tiene el micrófono abierto. Bueno, cierren ese micrófono. Listo. Párrafo de enumeración. La información se presenta en forma de listado relacionada entre sí.
O sea, estos párrafos enumeran una secuencia después de 2 puntos, por decir algo. Esta mañana salimos al campo y fuimos al bosque, luego al lago. Después del lago estuvimos subidos en un árbol. Después bajamos y llegamos a la gran represa. Y después de la represa regresamos a casa. Ahí hay una enumeración. Juan tiene las siguientes características, 2 puntos seguidos. Ahí estoy haciendo uso del párrafo descriptivo. Tiene los ojos verdes, cabello mono, cachetes lánguidos, frente corta, hombros muy achatados, tronco largo y piernas largas. Ahí hay un párrafo de enumeración que está describiendo y enumerando a la vez. Bueno, de secuencias similares de numeración, los elementos se presentan de manera separada. Bueno, aquí están unos ejemplos de párrafos, los van a leer. Miren, cuando lean esos párrafos, le van a sacar la idea principal, los van a subrayar. Idea principal, escriben en el rengloncito, idea secundaria, por decir. El pico de Orizaba es una montaña prominente que se localiza en los estados de Puebla y Tlaxcala, México. Este se localiza sobre un basamento volcánico de enormes dimensiones y tiene más de 1,5 millones de años de antigüedad. ¿Cuál es la idea principal ahí? Vamos a ver. Ya digo todo, mire, ya casi leí todo, no lo leí todo, pero ya ustedes saben cuál es la idea principal. ¿De quién se habla en esa oración? Del pico De Orizaba. de Orizaba. Orizaba. ¿Y dónde está localizado? Orizaba Claro, y todas esas ideas que vienen giran alrededor de la idea principal. Bueno, listo. Dice el ejemplo 2. En lo que puede ver, su rostro tenía la nariz aguileña, ojos de color marrón, cabello semicrespado y una boca mediana. Su piel trigueña clara y usaba un vestido verde. Ese párrafo, ¿a qué corresponde? ¿A qué tipo de párrafo? Narrativo, descriptivo y enumerativo a la vez, porque tienen como que relación. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea principal ahí? Describir una persona. La descripción del personaje. Ahí no se ve a simple vista, pero la idea me dice que es analizar la descripción. Bueno, ejemplo de un párrafo narrativo. Esa noche era la más esperada por la joven quinceañera, pero cuando entró en el salón ya me dijo cuál es la idea. ¿De quién se trata ese tema? De la joven La quinceañera. y léanlo para que vean exactamente. Y el resto me dice toda la vergüenza que le sucedió después de haber festejado sus 15 años. Bueno, listo. Así van a leer los demás ejemplos y le van a subrayar solamente la idea principal. Bueno, ¿qué voy a hacer en la guía? Actividad 2. Aquí voy a complementar. Ustedes ya saben complementar. Aquí hay que corregir. Al inicio de un párrafo, la primera letra, mayúscula. eso, con letra mayúscula. Bueno, ya ustedes van a rellenar ahí. Finaliza con un, Punto. ya, eso es lo que ustedes van a llenar. Vean que mi guía hay que pierde porque es muy flojo. Ustedes se van a investigar estas dos cositas, pero yo se las voy a orientar, sin embargo, las van a averiguar. En todo párrafo debe hacerse uso de la coherencia y de la cohesión. Usted va a investigar qué es coherencia y cohesión. Bueno, oigan bien lo que les voy a decir. De esta manera, si la captan, la agarran. Si no, la terminan de averiguar. La coherencia, ¿qué es la coherencia? La coherencia en un texto o en un párrafo no es más que el orden lógico que deben tener las oraciones dentro del texto, utilizando bien el enlace de una oración con otra. Caminaba en la mañana, luego jugaba
y terminé cansado. Ahí hay oración, ¿ve? Ahí hay una oración con sentido. Eso es lo que es coherencia, que tenga lógica, que tenga secuencia y que tenga... y- un momentico. Aquí, listo. Ya lo- Bueno, a ver, ¿vieron cómo se pilla uno los estudiantes? ¿Quién es Rosa Coronado? Vieron que yo sí vigilo la clase. Automáticamente yo la voy a buscar allá y tiene una nota mala porque yo se los dije. En la clase solamente voy a estar pendiente. Ya esa niña tiene una nota mala por andar de atrevida dentro de la clase, porque no estaba pendiente de la clase, ya pillé la jugada. ¿Por qué no? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no reclama? Y hay otro niño, no voy a decir quién es ahora, ya lo pillé ya. Ahora lo bloqueo. Pero necesito el apellido. Por eso voy a bloquearlo. Ellos saben que son apellidos. Ese celular no es del señor, no es de ese nombre, sino es un niño. Así que pila con el relajo. Continúo. La coherencia no es más que el orden lógico de las palabras dentro de la oración, o sea, la secuencia correcta al escribir y enlazar una palabra con la otra, con punto seguido o por conector. Sí. Continuamos. ¿Qué es la cohesión?
La cohesión dentro de un párrafo no es más que utilizar correctamente los conectores dentro del texto. Por ejemplo, cuando utilizo desde, siempre y cuando, Profe, o espera un momento, que es que la pantalla no, acá no se me ve casi. como. La pantalla no se ve casi. Ya se está arreglando, ya se ve. Sí, lo que pasa es que tuve un problemita acá. Si sigue molestando lo bloqueo, ya les dije, por eso me demoré. También quedamos en la clase. Bueno, continúo. Entonces la cohesión no es más que el buen uso de los conectores. Los conectores son las palabritas que me sirven de enlace para unir una palabra con otra. Bueno, ya ustedes saben que son las conjunciones por, para, uno, unos cuantos, o, hacia, desde, siempre y cuando. Esos son conectores. Utilizarlos correctamente para yo poder utilizar correctamente la cohesión. Eso es cohesión. Y la coherencia es que yo debo utilizar adecuadamente las oraciones y enlazarlas unas con otras para que me pueda hacer entender. Los párrafos pueden ser de acuerdo a su contenido. Vamos a recordar: argumentativos, expositivos, recuérdenme otro, Colectivo, Descriptivo, descriptivos, numer- narrativo. numerales. Bueno, listo. narrativo. Usted- narrativo, hay un poco. Afirmativos, todos los que puedan recordar. Bueno, mire, actividad 2. Realiza un texto donde use dos párrafos descriptivos. Vas a hacer un texto de dos párrafos y vas a hacer una descripción. Esa es una de la actividad 2. B. Escribe tres párrafos de tipo narrativo. Usa un cuento o una anécdota. Ahí vas a narrar y vas a emplear el párrafo. Tres párrafos, ¿qué? De tipo narrativo. C. Haz uso de un texto argumentativo con tres párrafos de este tipo. Vas a emplear la argumentación en este párrafo. Por lo tanto, el párrafo es argumentativo. D. Realiza dos párrafos de enumeración, donde hagas uso de la descripción y enumere cada uno de los elementos de tu descripción. Actividad 3 vale por el 40% de la nota. Miren, todos los temas deben llevar un mapa mental. ¿Y cuál es el mapa mental que van a hacer aquí ahora? ¿El mapa mental se refiere a qué? Del párrafo. Exacto, miren, ¿para qué aprendemos a hacer este mapa? Para que yo aprenda a mentalizar qué es un párrafo. Me va a quedar aquí en mi computadora, aquí en mi computadora. Entonces, lo resumo. Un párrafo es una secuencia de varias oraciones que tienen sentido y de las cuales una es una oración. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla del siguiente tema, del siguiente mapa. Dejar de presentar. Vámonos para el mapa que tengo acá facilito. Ya es lo mismo que hemos explicado. Vamos a compartir pantalla. Ahora un ejemplo. No me van a hacer este mapa. Esto es un esquema. Recuerden que los mapas tienen el tema en el centro. Recuerda. Bueno, mira, aquí tengo un esquema de párrafo. ¿Qué es un párrafo? Recordemos, un párrafo es un conjunto de Un oraciones párrafo es un conjunto de oraciones. coherentes en la que prima una oración principal y otras son Secundario. correcto. Empieza con letra mayúscula y separado por un Punto. punto. Aquí están los tipos de párrafo. El expositivo expone los hechos de temas que se habla o se manifiestan. Narrativo relata hechos, sucesos y acontecimientos en un lugar y tiempo determinado. Eso siempre es narrativo. Aquí, descriptivo. Describe con detalle temas, tiempo o lugares. Correcto. Argumentativo. Defienden o refutan ideas.
más que todo, exponen la idea desde el punto de vista del autor basado con hechos o evidencia. Conceptual, se especifica Explica el pensamiento de un autor o definición de un término principal. de un término principal, muy bien. Cronológico, Se presa en orden. Se presentan en orden de una serie de acontecimientos. o sea, cuándo sucedieron los hechos, ayer, pasado, antes de ayer, eso es lo que trata de explicar. O sea, se ubica en el tiempo ese párrafo. De enumeración, hacen una secuencia de descriptiva de sucesos o de sucesos enumerados o descriptivos. Muy bien. Comparativo, el párrafo comparativo. Compara los elementos de un tema. Hace uso de la comparación, como su nombre lo dice, cuando vaya a hacer un párrafo de comparativo. Explicativo, son los mismos expositivos. Cuando hago uso de una exposición escrita, empleo los párrafos de tipo explicativo. Hace uso de la exposición. Explica temas o explica hechos relacionados con una temática. Expositivo, exponen, está relacionado con el mismo explicativo, tienen casi la misma relación. Se presenta de manera ordenada cierta información, correcto, esos son los expositivos. De causa-efecto, se presenta un hecho y aquello que lo acusa. ¿Cuáles fueron, qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias? Eso es un párrafo de tipo de causa o efecto. Deductivo, hacen análisis. Inductivo, explican de manera fácil una temática. La idea principal se coloca al final, se inicia con casos específicos. Muy bien. Después de haber yo explicado el inductivo, y al final cierro con una idea. O sea, explica todo, pero al final se cierra con una idea. Eso es el inductivo. De conclusión, cuando usted después de haber explicado un tema saca una conclusión al final en un trabajo, entonces ahí puede hacer 2 o 3 párrafos de tipo de conclusión. Bueno, ¿sí me entendieron ahí? ¿Entendieron? Sí, señor. Entonces los párrafos son unidades, conjunto de oraciones en la que prima una principal y unas ideas secundarias y que están separados por punto y aparte. Siempre debe empezar con una letra mayúscula y separadas por punto. Los párrafos, los párrafos de acuerdo a su volumen dependen del autor. Si yo quiero hacer un párrafo no muy extensivo, lo hago con pocas oraciones. Si lo hago muy extensivo, hay párrafos que se llevan incluso casi una página. El párrafo depende de su autor. Eso no tiene límite. Bueno, ¿quedó claro este temita? ¿Alguna pregunta, duda? Los que tienen duda. Pregunta. No, profe, ninguna. Ese tema está facilito, ya ustedes vienen manejando por párrafos. Ahora en adelante ya sabe que me trabajan bien bonito, bien chévere, cuando vayan a trabajar las guías, bien organizadas por párrafos, porque el hecho de que ustedes den las respuestas, organicenlas por párrafos, bien organizaditas, bien, traten de mejorar la caligrafía. Hay unos estudiantes que a pesar de que sacaron alto, yo les sugerí que deben de mejorar la caligrafía, porque es que a veces le cuesta a uno entender ciertos gráficos que ustedes hacen. Hay unos que escriben chévere, hay unos que felicito a esos estudiantes que desde un principio la cantaron y sacaron un superior. 2 estudiantes. De todos los 8, 2 me han sacado superior. Del resto, entonces ya saben, seguir mejorando la caligrafía y hacer la guía bien organizadita. Los mapas mentales, ya sé, de cada tema yo tengo que hacerle al profe un mapa mental. Todos los temas van a llevar mapa mental. ¿Ese vale cuánto? El 40%. Correcto. Si usted tiene alto y hizo el mapa superior, si usted tiene básico y hizo el mapa alto, porque yo tengo en cuenta eso. Bueno, entonces, qué bien que se hayan conectado. Están pendientes, repasen la guía nuevamente y esta clase, sí, repasen la guía nuevamente y más tardar hasta el otro lunes me entregan esta guía. No se atrasen, hay estudiantes que
Recuerden que los trabajos, cada 8 días usted debe de entregarme una guía desarrollada. Ya algunos cumplieron eso. Los que no me han entregado, pónganse al día si quieren hasta hoy o mañana. Profe, Dígame. Bueno, profe, yo me coloco al día hoy. todavía no ha organizado el horario de las clases. Bueno, mire, ya me dijo el coordinador que nosotros mismos podíamos utilizar del año pasado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los profesores nos pusiéramos de acuerdo y nosotros mismos sacábamos este horario, pero ya yo me adelanté con ustedes. Yo voy a dejar este horario siempre con ustedes. Ya usted sabe que todos los lunes se va a conectar con el profe de lengua castellana en la clase de grado 8 a la 1 en punto. Yo creo que me voy a quedar aquí. A no hacer que yo les avise a última hora si me cambiaron. Pero hasta ahora a la 1. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Solo los lunes. Solo los lunes. Ok. Sí, cada 8 días. Ya usted sabe que a los 8, cada lunes tiene su clase a la 1 en punto. Otra pregunta, más nada. No, señor. No, señor. Bueno, qué bien, estuvieron excelentes hoy porque eso me gusta, que no solamente sean los mismos, que participen otros en la clase, pregunten porque uno no trae entero como el pavo. Miren que el tema está fácil después que el profe se los orienta con esquemas, con mapas. Y espero que hagan su mapa, este no vale, hagan el suyo. Porque, ¿qué es lo que me interesa del mapa? Que ustedes hagan su creatividad, su idea de crear un mapa mental al estilo suyo. Porque en el mapa prima el estilo del autor. Bueno, que tengan muy buenas tardes y que mi Dios me los bendiga. Amén. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Que pase buena tarde, profe. Sí.